Tema 1.4 corresponde a lo que son los polígonos. En nuestro entorno hay una cantidad de formas poligonales que las podemos ver en las construcciones, en algunas esculturas, tuercas, en nuestra casa, en una mesa, un cuaderno, etc. Entonces, el triángulo es la figura con menor lados en un polígono y el triángulo conforma una serie de figuras que se pueden formar con él. Comenzaremos con la definición del polígono. El polígono es una figura geométrica de un plano establecida por líneas rectas. Se trata de un fragmento plano que está formado por segmentos consecutivos sin alineación que recibe el nombre de lados. A continuación, tenemos aquí los elementos de un polígono. Contorno de un polígono, que es la línea poligonal que lo limita, los lados del polígono, que son los segmentos rectilíneos que forman el contorno, los vértices del polígono, que son los puntos donde se unen los dos lados consecutivos, los ángulos interiores del polígono, que están formados por cada uno de los lados consecutivos, y las diagonales de un polígono, que son los segmentos que unen dos vértices que no son consecutivos. Bueno, aquí se repiten algunas palabras, ¿verdad?, que tenemos que entender, que son lados consecutivos, pues uno que sigue del otro, ¿verdad? No consecutivos, pues que distan uno del otro. Entonces, entendiendo esos conceptos, vamos a pasar a algunas características que nos indican la clasificación de los polígonos. Aquí nos indica que la clasificación de los polígonos se puede hacer de acuerdo a los lados y los ángulos, que pueden ser regulares o irregulares, o con base en la medida de sus ángulos. Si hablamos de acuerdo a sus lados, que puede ser regulares o irregulares, regulares cuando todos sus lados y ángulos son de igual magnitud, irregulares cuando sus lados pues tienen diferentes medidas. Luego, en base a las medidas de sus ángulos, estos pueden ser cóncavos o convexos. Cóncavo cuando la medida de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados, o convexo cuando todos sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. Esta es la clasificación más común que nosotros tenemos de los polígonos. Aquí nos muestra una tabla donde, dependiendo del número de lados, es el nombre que se le da, ¿verdad? Tenemos al polígono de menor lados, que es el triángulo, seguido por el de 4 lados, que le llamamos cuadrilátero, que dentro de esta clasificación, bueno, de las dos primeras, triángulo o cuadrilátero, existe una variedad que vamos a estudiar, que ya estudiaron de triángulos, y una variedad que vamos a estudiar de cuadriláteros, tipos de cuadriláteros. Y enseguida, pues tenemos a los de 5 lados con su respectivo nombre, y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que hicieron en la actividad de apertura, pues era que investigaran qué es un polígono inscrito y uno que es un polígono circunscrito. Se llama polígono inscrito aquel polígono que tiene sus vértices tocando a la circunferencia, y un polígono circunscrito es aquel que sus lados son tangentes a la circunferencia. Vemos alguna demostración. Nosotros podemos checar aquí, ¿verdad?, que todos estos que están aquí son polígonos inscritos. Si se fijan ustedes, inscritos, o sea, se puede entender como dentro de una circunferencia, sus vértices de los polígonos son parte de la circunferencia. Aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos un cuadrilátero, y así. Estos son los polígonos inscritos. Los polígonos circunscritos, sus lados son los que son tangentes a la circunferencia. Se puede entender como que el polígono está fuera de la circunferencia. Fíjense bien en la diferencia entre un polígono inscrito y uno circunscrito. Aquí son los puntos que tocan a la circunferencia, los vértices del polígono, y aquí son los lados, los que tocan a la circunferencia. Entonces, ustedes ya debieron de haber contestado estas dos preguntas, ¿verdad? Y haber hecho el trazo de acuerdo a los pasos, haber hecho el trazo para cada uno de estos polígonos. Cualquier método que utilices es correcto.
puedes revisar el video que enseguida te voy a compartir para que puedas hacer el trazo. Después de eso, pues realizamos la actividad de desarrollo donde nos dice que dibujemos polígonos de 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 lados. Yo voy a utilizar una herramienta que se llama GeoGebra para poder hacer ese polígono. Aquí lo tengo. Este es un polígono de 7 lados. Entonces, en la actividad dice que tracemos todos los triángulos posibles sin que se traslapen o se encimen. Los triángulos lo voy a poder hacer sin que se traslape y sin que se encimen. Lo voy a poder hacer a partir del centro del polígono donde tú trazaste la circunferencia, y de ahí a cada uno de sus vértices voy a trazar un segmento, y entonces ahí voy a trazar todos los triángulos que sean posibles sin que se traslapen ni que se encimen, ¿verdad? Entonces eso lo voy a hacer para cada uno de los polígonos que se les piden en la actividad de desarrollo, ¿verdad? Eso es lo que se pide en la actividad número 1. Y dice que tú pienses, ¿verdad? Que encuentres una fórmula que relacione el número de los triángulos con el número de los lados. Si te fijas, o sea, aquí es un polígono de 7 lados. Entonces, ¿cuántos triángulos estoy dibujando? ¿Cuántos triángulos resultaron? Resultaron 3, 4, 5, 6, 7 triángulos, por lo que, ¿qué fórmula podría ser posible para encontrar el número de triángulos con el número de lados? Eso es todo lo que vas a hacer en el ejercicio 1. Obvio que este no es el espacio para realizarlo completo, pero tú lo puedes hacer en un cuaderno. Número 2. En los polígonos dados en el punto 1, o sea, estos mismos polígonos que ya dibujé, traza las diagonales de un vértice a los otros y determina una fórmula. Bueno, vámonos por partes. Entonces, ya tracé los triángulos en ese polígono. Ahora, con otro color diferente voy a trazar las diagonales. Las diagonales son líneas que ya vimos nosotros, son segmentos que van de un vértice a otro vértice que no sean consecutivos. Por ejemplo, esto no se puede considerar una diagonal, o sea, porque este no es un vértice. Una diagonal va trazada desde aquí hasta acá, por ejemplo. Esa es una diagonal porque voy a cambiarle el color, porque va trazada de un vértice hacia otro vértice y que no es consecutivo. O sea, si yo trazo de aquí a aquí no sería una diagonal porque sería uno de los lados del polígono. Entonces de aquí para acá puedo trazar otra diagonal que también le voy a cambiar el color. Entonces aquí yo pude trazar 4 diagonales de un mismo vértice hacia los otros vértices. Entonces aquí nos dice de un vértice a los otros y determina ahora sí tú piensas una fórmula para calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice dependiendo del número de lados. Por ejemplo, aquí se pudieron trazar 4 y eran 7 los lados del polígono, o sea, 4, 5, 6 menos 3, o sea, el número de lados menos 3 me resulta el número de diagonales que se trazó. En el punto número 3 nos dice que realicemos lo mismo que en el apartado anterior, pero ahora traza el total de las diagonales desde todos sus vértices. Es decir, yo ahorita solamente estuve trazando las diagonales desde un solo vértice. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo ahora de este vértice hacia acá, vamos a ver, por ejemplo, del vértice A sería para acá, hacia acá son 2, bueno, llevaba 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahora voy con el vértice B.
8, llevaba 8. Esta ya no la puedo hacer porque ya no cuenta, porque ya la conté en un principio. Entonces sería 9, luego esta otra 10 y 11. Me voy con el vértice C. En el vértice C ya tengo trazadas de aquí para acá, de aquí para acá, o sea, el vértice 11, 12. O sea, las que ya están hechas ya no se cuentan. Entonces, así te vas a ir tú hasta que termines de trazar todas las diagonales y de contarlas. Y luego vas a relacionar el número de diagonales que trazaste con el número de lados, de tal manera que tú puedas obtener una fórmula para obtener esa cantidad. Eso vas a hacer con todos los polígonos. Terminado esto, bueno, algo que me faltó decir es que utilices colores, ¿verdad? Colores para hacer cada cosa, porque si no, pues se te hace aquí una cosa que no vamos a entender muy bien. Entonces, se sugiere que utilices colores.